Bueno, buenas tardes. Soy Silvia Justo, fundadora y directora de Cesamende, institución dedicada a la asistencia y formación en psicoanálisis. Voy a dar inicio a la tercera exposición del año que dimos en llamar La puesta en juego del malestar en la clínica con niños. Somos dos las expositoras, Graciana Gorris, que nos va a hablar de cada cual atiende su juego, y yo les voy a hablar del lugar de los padres en el análisis de un niño. Hay dos preguntas que me parece que son interesantes de despejar la respuesta de cada una de ellas, porque de acuerdo a esa respuesta, un analista de niños se va a posicionar en su clínica de una forma o de otra. La primera pregunta es si se puede pensar que el niño es responsable de su goce, y de ser así, entonces trabajaríamos con el niño y los padres solo tendrían que hacerlo para traer a la consulta a su hijo y realizar el pago del tratamiento. La segunda pregunta es ¿por qué no es posible pensar en un análisis de un niño sin el trabajo en entrevistas con los padres? Para despejar la primera pregunta voy a hacer un recorrido por los textos de Freud y de Lacan. Freud dice que el paciente de la neurosis es un niño que ha vivido pasivamente o activamente una seducción por parte de un adulto. Recordemos que la sexualidad aparece primero en el otro y que ha registrado este exceso de carga que el psiquismo del niño no ha podido metabolizar, quedando ese recuerdo traumático como una suerte de cuerpo extraño localizado en su psiquismo. El principio de placer ha determinado la exclusión del recuerdo traumático, ignorando la presencia del otro y de su deseo, interviniendo sobre el cuerpo de un niño indefenso, al que lo hace objeto de su goce. Pero esto queda enquistado en la estructura psíquica. En esta primera teoría freudiana, el niño aparece como objeto de goce de un adulto. Esta es una primera aproximación a la respuesta. Para Lacan, el cuerpo es un efecto hecho en la carne por la palabra que lo habita. Es el cuerpo constituido por los intercambios y las respuestas recíprocas a las demandas. La palabra se graba en la carne y hace de esa carne un cuerpo que es simbolizado en los intercambios con ese otro. Las aspiraciones pulsionales requieren de ese otro al que se le dirigen demandas. El sujeto se va a ir constituyendo a partir del modo en que el otro significa y responde a las demandas, imponiendo sus condiciones, mostrando por dónde sí y por dónde no. Entonces, el otro primordial, la madre, es la responsable de la historia pulsional del sujeto. Esta es la segunda aproximación como respuesta hacia el niño es responsable de su goce. Freud sostiene que el deseo femenino no estaba orientado hacia el hombre, sino hacia el pene, y que el órgano podía ser sustituido simbólicamente por el hijo. La ecuación freudiana es niño es igual a hijo es igual a pene. Más adelante, en sobre las transposiciones de la pulsión, en particular del erotismo anal, va a decir que el deseo de pene sería idéntico al deseo de hijo. Entonces, un niño es equivalente a falo, es ese elemento de la red que le falta a la mujer y que tendrá un valor determinado según cómo ha sido transitado el Edipo de esa niña, que luego será mujer y se transformará en madre. Lacan nos dice en RCI que los objetos A de una mujer son sus hijos, y en el seminario 20, seminario aún, emplea en este sentido la expresión tapón de goce. Entonces ahí podríamos decir que niños igual a falo es igual a objeto A. Habría tres destinos posibles para un niño: como falo negativizado, suficientemente reprimido; como falo positivizado, el lugar de falo no fue suficientemente reprimido. Son estos niños con los que nos encontramos en la clínica, que lo único que quieren es ser mirados o atrapar la mirada del otro constantemente,
o aportar goce al otro. El tercer destino de un niño, entonces, es el lugar de resto, el lugar de sobra, ¿sí? Esta es la tercera aproximación a la respuesta sobre si el niño es responsable de su goce que nos da Freud y Lacan. Lacan va a decir que el segundo tiempo del complejo de Edipo es el tiempo del padre terrible, que es la ley, no el que la representa o lo transmite. La interdicción paterna tendrá una doble dirección. Hacia el hijo, no te acostarás con tu madre, y hacia la madre, no reintegrarás tu producto. En este segundo tiempo es donde se producen los accidentes, ya que dependerá que este padre que enuncia la ley sea reconocido como tal por la madre. Cuarta aproximación a la respuesta. La clínica con niños nos muestra una y otra vez que los defectos en la función paterna son la causa de un llamado a la intervención castradora que separa al niño del goce y del deseo de la madre, y que él o los síntomas que presenta un niño vienen a suplir la deficiencia señalada. Quinta y última aproximación a la respuesta. La respuesta entonces que nos da Freud y nos da Lacan a partir de este recorrido es que en realidad el niño no puede ser responsable de su goce. De esto se desprende el lugar de los padres en el análisis de un niño, que es un lugar muy importante, de suma importancia. Las entrevistas con los padres no son una formalidad ni un diligenciamiento. El sujeto de la demanda no es el sujeto que padece el síntoma. Son ellos quienes llaman, solicitan un horario para hablar de lo que les hace ruido en su hijo, de lo que no funciona. La primera cuestión es que hay que escuchar a los padres, y para esto es importante que vengan solos, sin el niño, para poder escuchar allí qué lugar ocupa el síntoma del hijo para ellos, para despejar quién sufre más el síntoma, si el niño, los padres, la escuela, para poder preguntar, por ejemplo, si el síntoma existe desde hace un tiempo, ¿por qué consultan ahora? Hay que investigar qué lugar ocupa el síntoma en el discurso de los padres para ubicar ya la posición de niño en el deseo de ellos. En muchas ocasiones hay que tener muchas entrevistas para poder localizar ese lugar, y hasta no haberlo localizado es conveniente no ver al niño. También, para iniciar el tratamiento con el niño, se tiene que haber generado en las entrevistas con los padres elementos de transferencia positiva, o sea, se tiene que construir el campo transferencial. Si quieren cierta confianza, cierto respeto por lo que les dice el analista, en el texto sobre las teorías sexuales infantiles, Freud dice que los padres son fuente de todo saber, y si vienen y no son mandados, ese lugar ha vacilado o caído, y esa suposición de saber la tiene ahora el analista. Todo esto es importante porque la transferencia de los padres sobre el analista va a ser el soporte del potencial transferencial del niño. Por otro lado, el analista de niños está demandado por los adultos, o por la escuela, o por el juzgado, para resolver determinados síntomas que muchas veces le preocupa más a los maestros, a los padres o a alguna instancia judicial que al mismo niño. Y si no se abre un espacio de escucha para los padres, el análisis se tornaría imposible. Lacan nos va a decir que la condición de un sujeto va a depender del lugar que tiene en el otro, y que es a partir del lugar que ocupa en el deseo de la madre y de la forma en que el padre puede ejercer su función que el sujeto se va a poder constituir. Entonces, para Lacan habría tres respuestas posibles respecto a el deseo materno y cómo funciona la ley paterna, ¿no? El ejercicio de la función del padre.
Entonces, una de las respuestas posibles, dice Lacan, es como objeto de goce del fantasma materno. Esto lo que daría en un futuro una estructura psicótica. Como el falo que le falta a la madre, daría perversión, y como síntoma de la pareja parental, daría neurosis. Esta última, como síntoma de la pareja parental, representa lo que no funciona en la relación de los padres. Tanto la madre como el padre encuentran su lugar como hombre y mujer, y el niño responde de manera particular y sintomática al malentendido propio de la relación entre los sexos. Para decirlo de algún modo, esta forma de presentación es menos compleja que las dos anteriores, ya que el síntoma del niño se encuentra deslizándose en la trama significante de las representaciones del padre y de la madre, a diferencia de cuando el síntoma tiene una sola dirección y solo tiene que ver con la subjetividad de la madre, como es en el caso en el que se encuentra fijado, abrochado, siendo el objeto de goce del fantasma materno. Él mismo se convierte en el objeto de la madre. En esta modalidad de síntoma, la articulación se encuentra mucho más reducida. Lacan ha trabajado la función paterna desde la metáfora paterna. En primer lugar, la metáfora paterna va a designar el carácter sustitutivo del propio complejo de Edipo freudiano. Lacan, a diferencia de Freud, no nos cuenta el mito de Edipo, lo que lo va a desimaginarizar, le saca consistencia. De esta forma nos dice, existe lo simbólico. El nombre del padre, que es un significante, va a permitir, entre otras cosas, separar al sujeto del otro materno, impidiendo de esta forma que el goce recaiga sobre el niño. La función paterna enuncia la doble castración, sobre el niño y sobre la madre. Si no hay alguien que diga no, tampoco se va a poder constituir el sí. Es necesario que la prohibición recaiga sobre la madre para que todas las mujeres en un futuro estén permitidas. Entonces, el nombre del padre es tal si sustituye al deseo de la madre en la metáfora paterna. También es cierto que es inherente a esta función la falla, los síntomas, ya que no puede darse operatoria paterna sin falla, pero es central que su goce, nos dice Lacan, esté orientado hacia una mujer. El padre como hombre puede hacer de su mujer un objeto A que cause su deseo. De esta forma aparta a esta mujer como madre de todo intento de gozar a su hijo. El deseo de la madre, nos dice Lacan, a diferencia de Freud, que nos dice el deseo por la madre, no es solamente que se manifiesta para el niño como estar en la boca de un cocodrilo, que sería ese costado oscuro de su deseo, sino que también este deseo es lo que permite alojarlo, darle un lugar al niño, y de acuerdo a la forma en que se aloja o cómo se lo desaloje, va a producir las marcas más profundas en la constitución subjetiva. Cuando este deseo falta, el niño muere, más allá de los cuidados que reciba, como sucede en el marasmo o en el hospitalismo. Entonces, este deseo, fuente de vida, y si no está, puede causar la muerte. Volviendo al lugar de los padres en el tratamiento analítico de un niño, los personajes, los padres reales, que son los que llegan al consultorio, padre y madre de familia, hay que separarlos de sus funciones. Este lugar, el de los padres simbólicos, no lo podemos despreciar ni pasar por alto, porque va a depender de esas funciones cómo se le provee al sujeto las condiciones para su constitución. El síntoma del niño pone en jaque, interpela a la madre y al padre respecto de cómo cada uno de ellos se las arreglan con la función que les toca, en el mejor de los casos. Y digo en el mejor de los casos porque a veces las funciones están ejercidas por otros personajes de la familia del niño. Tampoco hay que despreciar a los padres imaginarios,
sino que hay que tomarlos en cuenta, ya que son los que nos van a explicar por qué el hijo está como está, por qué tiene ese síntoma, por qué la madre lo sobreprotegió o por qué su padre es autoritario. Pero en realidad esto está ligado a la función de desconocimiento, que es lo que caracteriza a los procesos imaginarios. Lo imaginario es lo que engaña y es lo que nos puede hacer confundir, porque que un padre sea autoritario no garantiza que ejerza la doble castración en el niño y en la madre. Que una madre sea sobreprotectora no significa que haya alojado a su hijo en su deseo. O que una madre en entrevistas siempre esté sumisa, que no hable, que deje que su marido sea solamente el que pueda hablar. Esto no garantiza de que ella deje ejercer la función paterna al padre de su hijo. Freud dice que el niño es un lugar en la economía psíquica del adulto. Investigar en las entrevistas qué objeto de deseo, de amor y de goce es el niño para sus padres es fundamental, ya que no es lo mismo un niño que viene a cubrir una falta fálica a ocupar el lugar de resto. No es lo mismo su majestad el bebé a ser el burro de la madre. Tampoco es lo mismo un niño que es sostenido, amparado por su madre, a ser un niño sostén de ella. Hace tiempo atrás supervisé un caso de una mujer en situación de calle que vivía de la mendicidad y que se embarazaba cada 2 años, ya que al decir de ella, cuantos más chicos bebés tenía, lo que recaudaba al final del día era mayor, ¿no? Porque la gente le daba más lástima verla a ella con un bebé en brazos que con un niño de la mano. Le damos entonces un lugar de privilegio a los padres en el tratamiento, porque también es importante saber sobre los abuelos del niño, sobre qué lugar, en caso de tener más hijos, tienen los hermanos del futuro analizante, ¿no? Saber sobre la historia de las 3 generaciones, abuelos, padres e hijos. Abrir la historia en relación al abuelo materno es importante, ¿no? Porque si en el mejor de los casos fue el que ejerció la función paterna, esto nos va a permitir saber cómo operó la castración en la niña, futura madre, ya que la función materna tiene relación con la carencia que la constituye como mujer. El niño como equivalente fálico, allí donde a ella le hace falta. Para Freud, la maternidad será entonces una de las formas de resolución de la falta femenina, en términos fálicos. Lacan insiste en el hecho de que el niño solo interviene como sustituto o compensación fálica de la madre. Y para finalizar, parece que analizar un niño es asegurarse que el niño no es el falo, pero que mantiene una relación con él por haber sido. Bueno, hasta acá mi exposición. Cualquier pregunta, cualquier comentario pueden escribir en todas las exposiciones. Esto es así, dirigido a cuál de los expositores está dirigido el mail, a info@cesamende.com. Los quería invitar a la 4ª exposición del año, que va a ser el sábado 26 de septiembre. El ciclo de exposiciones de ese día se llama Las enfermedades del alma, depresión y melancolía. Somos 3 los expositores: Fernando Lucheta, que nos va a hablar de la necesidad de la distinción diagnóstica y la importancia de desetiquetar al sujeto. Nuestro invitado va a ser Gregorio Noceda, que nos va a hablar de depresión o depresión. Y yo les voy a hablar de el sinsentido de la existencia. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos. Será hasta la próxima. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Graciana Gorris, analista de Cesamente. A este trabajo lo titulé Cada cual atiende su juego. Cuando llaman los padres para una consulta por su hijo, en muchas oportunidades es el colegio quien lo deriva. Y la consulta es porque algo hace ruido.
algo de lo esperado no estaría funcionando. Cuando viene el pedido motivado desde el colegio, suele ser muy claro. Los docentes brindan algo que han observado. Por ejemplo, que no se puede quedar quieto, que no presta atención, que es un buen alumno en la hora de clase y al momento de las evaluaciones no rinde lo que uno espera. Los padres, por supuesto, ante esta situación buscan soluciones, como también necesitan saber qué es lo que le pasa a su hijo. Necesitan el diagnóstico. Y los psicoanalistas muchas veces respondemos con el silencio. Internet es una herramienta muy valiosa y en estos días lo sabemos. Y también los padres van allí a googlear el diagnóstico. Es decir, que necesitan saber y quieren poner nombre al padecimiento de su hijo. Entonces, cuando vienen a la consulta, muchas veces nos encontramos con que los padres ya traen el nombre de lo que les pasa a su hijo. El mercado nos ofrece modos de realizar diagnósticos. Y ahí tenemos al DSM-4, dando una respuesta fácil para una supuesta satisfacción del cliente. Esto impide y no da tiempo al proceso, al encuentro con lo doloroso, ¿no? Y muchas veces también el profesional no se compromete y no sostiene a este niño y al sufrimiento. Queda enganchado en esto de tener que responder al pedido de los padres, de dar un diagnóstico muchas veces hasta apresurado. Eso también tiene sus consecuencias. Parece más sencillo imponer una etiqueta diagnóstica que tomarse el tiempo de indagar acerca de sus padecimientos. Cada vez son más los niños que tienen una etiqueta, cada vez son más los niños que se caen del sistema educativo. No son alojados allí, a no ser que se los etiquete y detrás de esa etiqueta haya al menos un profesional haciendo las adaptaciones pertinentes para que este niño no quede caído. Uno no puede dejar de pensar que detrás de estas etiquetas hay otros intereses. Allí también está el mercado. Para nosotros analistas resulta imprescindible la evaluación diagnóstica, dado que nos indicará cómo continuar, ya que toda consulta por un niño no necesariamente desemboca en un tratamiento. Y esto hay que tenerlo en claro. En tanto psicólogos nos relacionamos con la escuela desde dos lugares, ¿no? Podemos estar dentro del colegio, siendo uno de los profesionales que forma parte del equipo, y también podemos estar afuera, recibiendo derivaciones del colegio, como analista de niños, o también analista de los docentes, ¿no? Que muchas veces también consultan y se preguntan acerca de su vocación, de su quehacer docente. Dentro de mi experiencia laboral, cuento con varios años en colegios, trabajando de psicóloga y también dando clase en secundario. Y sobre todo estuve mucho tiempo en un colegio. Creo que lo más difícil es poder correr a los docentes del lugar de que ellos no han recibido formación para tratar las problemáticas actuales, haciendo referencia a los diagnósticos que sabemos escuchar, por ejemplo, dislexia, déficit de atención, y repiten los docentes una y otra vez: a mí nadie me enseñó a cómo hacer que un disléxico aprenda, o que uno que tiene ADD pueda realizar un proceso de aprendizaje. Por supuesto que no se trata de una receta, no se trata de hacer una respuesta universal, sino de pensar cómo podemos hacer
para que este niño, que se llama Tomás, pueda aprender. Pasar de la posición de queja del docente a la de hacerse una pregunta. Esto de estar dentro, ¿no?, de un colegio y también poder tener una mirada desde afuera, me ha permitido poder entender a los padres cuando un hijo tiene alguna dificultad en el proceso de aprendizaje y se acerca al colegio. Estos sienten muchas veces no ser comprendidos en la escuela y por su parte, por supuesto que también me ha permitido poder entender también a los docentes cuando se enfrentan con la diferencia, con lo distinto. Escuchamos por parte de los docentes el reclamo que nadie los ha formado durante la carrera de docencia para trabajar con los niños de carne y hueso que muestran a los gritos una forma diferente a lo estudiado en los libros, diferente a las teorías con las que se han formado. Una frase recurrente es: a mí no me formaron para eso. Y también es cierto que tampoco los alertaron que los niños no son una realidad física y que esto es complejo y difícil, pero también es desafiante y esperanzador. En alguna oportunidad, algún docente me ha preguntado: ¿este niño es normal? Foucault, en su libro Los anormales, plantea que la anormalidad es una construcción discursiva atravesada por los condicionamientos políticos de una época, quien determina qué es normal. Por ende, se despega de esta pregunta: ¿quién es anormal? Y bueno, ¿qué hacemos con esto? Entonces lo desconocido pasa a ser conocido y lo convierte en un caso previsto para la norma, lo que es tranquilizador. En este sentido, las etiquetas diagnósticas que ofrece el DSM-4 cumplen la función de clasificar y ordenar el caos, ordenar aquello que no funciona, desimplicando al adulto. También es cierto que la escuela, desbordada por múltiples problemáticas, tampoco está en condiciones de alojar las diferencias, lo cual redobla el desamparo del niño. Sabemos que no existe un manual de instrucciones para ser docentes. Tampoco sabemos que nada nos explica, ¿no?, de qué hacer en cada situación. Y más allá que así fuera, no hay ningún manual que podría prever cada vicisitud personal de cada alumno individual. Los docentes muchas veces se encuentran desorientados. Y en fin, nos encontramos en el medio de reclamos, tanto de los padres como de los docentes. Los padres se quejan muy frecuentemente de la escuela y de los docentes, o porque exigen mucho o porque exigen poco, porque retasean las notas o porque las regalan, porque son severos con los alumnos o porque no les ponen los suficientes límites, porque los observan demasiado y censuran excesivamente, o porque hacen la vista gorda ante la indisciplina. Y los docentes, por su parte, levantan sus voces contra los padres, porque no asisten a la escuela a preocuparse por sus hijos, o porque se hacen presentes todo el tiempo para protestar por cualquier cosa, porque les hacen la tarea o porque ni se fijan lo que tienen para hacer sus hijos, lo que tienen para estudiar, porque no depositan confianza en la escuela o porque pretenden que en las horas de la escuela se ocupen de aquello que los padres no se ocupan. Padres que reclaman al colegio, pero también el colegio reclama a los padres. Lo cierto es que si escuchamos a ambas partes, sus reclamos son justificados. A veces parecen
escuela y padres como un matrimonio en crisis donde el niño queda allí en el medio surfeando el malestar. Un niño es un sujeto que se va constituyendo y que puede atravesar diversas contingencias. Cómo el niño atraviese esas contingencias dependerá de las personas que le brinden ternura, sostén, amparo. Y también hay que decir que estas personas, que generalmente son los padres, también se encuentran atravesados por diversas contingencias. Hay operaciones que son esenciales y comunes en el proceso de la estructuración subjetiva, es decir, que conllevan la misma lógica, pero siempre con características diferentes en cada sujeto. En la niñez hay operaciones del otro primordial, al otro como función, y hay operaciones del sujeto por devenir. Gabriela Insúa dice: que lo que define niño puede ser su necesidad, aún de que el otro consista. Ahora bien, no de cualquier momento. Que el fantasma está en construcción incluye también los movimientos de corte, fordar que el muchachito o la muchachita ejercitan para conseguir una posición, otra en el otro. Y los analistas de niños acompañarán este ejercicio si leen sus síntomas como corte y como producción subjetiva. Desde la escuela muchas veces se ve la preocupación no tanto por el niño, sino por tener las estrategias exitosas para intervenir. Es cierto que la escuela tiene que responder a instancias superiores de control, y el riesgo es que allí se pierda al niño con quien se está trabajando, y que también allí perdamos a los padres de este niño. Cuando hay algo que viene a hacer ruido en el niño y hay un docente, por ejemplo, que ve eso, y o los padres también, esto que hace ruido algo de lo sintomático viene a decir, y es para escuchar. La escuela es un lugar donde se hacen escuchar los síntomas que han sido desoídos en otros espacios. Es importante darle el lugar a esto porque quizá el próximo síntoma haga más ruido. En varias oportunidades son los docentes quienes suelen escuchar que los problemas de aprendizaje no se reducen a cuestiones meramente pedagógicas. Y muchas veces es en la escuela que se atiende aquello que no fue escuchado en el ámbito familiar. La escuela es el ámbito exogámico que encuentra el niño, ámbito por fuera de su familia. Es el ámbito que encuentra el niño para decir algo de lo que le sucede. En estos tiempos que estamos viviendo, en esta época tan singular, me pregunto qué consecuencias va a tener en las subjetividades de niños y adolescentes. Niños que en este tiempo se estarían iniciando en su salida al mundo a través del jardín de infantes. Luego se amplía durante la escolaridad primaria y más tarde, en la adolescencia, se empiezan a preparar para dar un salto hacia el afuera. Este tiempo en que vivimos, estos niños han sido privados, pandemia de por medio, del ámbito escolar, siendo la escuela el ámbito de socialización secundario por naturaleza. En tanto analistas de niños, nos vemos frente a tener que ubicar la dimensión y el valor que tiene el síntoma en el niño, y es esencial acompañar a los padres a escuchar lo que el síntoma del niño viene a decir. Es una apuesta al trabajo con el niño y con los padres. Se trata de trabajar con el síntoma, de escucharlo, de leerlo, es decir, de descifrar su lugar en el entramado familiar. Esta posición de analista es lo contrario a hacer callar al síntoma, a suprimirlo mágicamente. En la clínica con niños es muy importante el lugar
que tiene el síntoma, como también el lugar que el analista le da dentro del análisis. Dice Lacan: basta que un ser pueda leer su huella para que pueda inscribirse en un lugar diferente de aquel donde la ha tomado. Siempre en el terreno de la construcción de una neurosis, los síntomas del niño son operaciones subjetivas. Sigmund Freud era categórico, ubicando siempre al síntoma como manifestación del inconsciente, más allá del beneficio secundario del que se sirva. El juego en sesión es el texto que los niños nos traen, y el analista ofrecerá un espacio allí sin exigencias. Al decir de Winnicott, un espacio potencial sin desafíos, asegurará el analista un marco analítico. Voy a compartirles una viñeta. Se comunica la mamá muy preocupada porque desde el colegio la citan para decirle que su hijo Santiago, de 9 años, tiene muchas dificultades en diversas materias y que esto se va a ver reflejado en las calificaciones. También dicen que lo ven mucho más integrado a sus compañeros que lo que era antes y que en ocasiones han tenido que llamarle la atención. Esto último es una novedad para la mamá, porque bueno, parece que Santiago, este niño tan bonito, empieza a hacer de las suyas. La mamá hace todo un esfuerzo para que este niño vaya a este colegio y por ende quiere que continúe allí. La mamá hace referencia que su hijo era dócil y que desde hace un tiempo no es el mismo de antes, y que parece que la escuela se ha dado cuenta también de esto. La mamá en la entrevista dice que se separa del papá de Santiago cuando éste era muy pequeño, que tenía 3 años, y por trabajo el papá se tiene que ir a vivir a otra provincia. La distancia geográfica impide que se vieran con cierta regularidad, y al ser tan pequeño también Santiago también impedía el llamado telefónico, que hubiese un ida y vuelta. Entonces, en los primeros años de la separación, era poca la comunicación que tenía Santiago con su papá. Si bien su papá siempre estuvo presente económicamente, y si algo necesitaban, Santiago, el papá estaba. Actualmente, en el momento de la consulta, el papá ya mantenía una relación con cierta regularidad, y Santiago incluso iba a la casa de su papá. Cuando la mamá trabajaba, el niño se quedaba al cuidado de la abuela. La mamá aclara que de esto el papá no se va a enterar, porque si el papá se entera, lo reto a Santiago. En las entrevistas con Santiago, este manifiesta cierto malestar porque su mamá no lo deja jugar con la computadora. Dice que ella solo quiere que estudie y que se saque 10. El niño expresa molestia porque su mamá no lo acepta con sus posibilidades y sus gustos. Viene muy enojado a las sesiones, ofuscado, ¿no? Y hace cierta descarga. En una de las sesiones pide bajar en mi computadora un jueguito, y es así que comienza su juego. Santiago juega ante el analista y el analista comparte la escena. Santiago comienza a tomar su espacio una y otra vez al mismo juego. Me explica de qué se trata, me explica cómo le va. Por momentos se ríe mucho, por momentos no tanto, más bien se muestra enojado, ofuscado. Su abuela es quien se encargaba de traerlo al consultorio y de venirlo a buscar. Un buen día bajamos los dos en el ascensor, y cuando abro la puerta, para sorpresa de Santiago, estaba su mamá. Y en cuanto estamos pasando la puerta del ascensor, me toma de la mano y me dice, medio al oído, que mamá no sepa que jugamos en la compu.
Yo le aseguro que así va a ser. Es aquí donde puedo leer que este juego, que se repetía de sesión en sesión, viene a cumplir la función de corte, de poder sustraerse de la mirada materna. El juego hace su trabajo laborioso como el del nieto de Freud. Es allí donde se fabrica un intervalo entre el sujeto y el otro. Pone un objeto entre el yo y el otro. Bueno, esto es lo que tengo en esta oportunidad para compartir con ustedes. Cualquier pregunta, intercambio que quieran hacer, estoy a disposición y lo pueden hacer a través de un mail en info@cesamende.com. Bueno, los espero por allí y nos vemos en breve. Hasta siempre.